Y si te digo que la inteligencia artificial puede llegar a tener derechos, ¿qué me decís? Quédate hasta el final que te lo cuento. Bien, para partir vamos a ir concepto por concepto para desarmar el tema. Pero quédate hasta el final que te voy a decir algo que te va a hacer cambiar de opinión. Primero arranquemos de la base, el derecho. Un derecho es, en casi todos los países funciona igual. Puede haber excepciones, obvio, pero un derecho es una garantía reconocida por el Estado. Ahí está en el marco nacional y en el marco internacional. Los derechos, muchos dicen que no hay derechos que no pueden ser regulados, hay otros que dicen que sí, la doctrina parte de que la mayoría de los derechos son regulados, incluso hasta en la vida, y voy a decir por qué. Eh, bueno, por ejemplo, había un tiempo en la historia donde estaba la pena de muerte, luego se empezó a regular el aborto, y ahí se establecen conceptos de vida y de cuándo se considera vida, y hay márgenes en los cuales se establecen dónde el derecho alcanza y no. Eso es regular un derecho. Ahora, ¿cuáles son las categorías o la clasificación de derechos? Puede haber distintas formas, pero acá quiero quedarme con patrimoniales. Los derechos patrimoniales diferenciándolo de los derechos morales. Un derecho patrimonial y un derecho moral, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el derecho moral es el cual habla sobre la regulación de la persona, el autor, con el vínculo que tiene con la obra. Y luego tenemos el patrimonial, que incluso dentro de la misma obra es el que trata la explotación de esa obra creada. No necesariamente tiene que ser la misma persona la que lo explota con la persona que es la que lo creó. Pero bueno, eso se trata de otra cosa. Cada país tiene su propia regulación en cuanto a propiedad intelectual, aunque hoy hay tratados internacionales que más o menos marcan los mismos principios. Argentina, por ejemplo, tiene ley de derecho de autor, ley de marca, ley de patente, modelo de utilidad. Regulan distintos tipos de espectros de la propiedad intelectual, pero por ejemplo, la ley de derecho de autor regula el vínculo del creador con lo que vendría siendo la obra y los otros son como de una explotación comercial. Una marca, una patente, un modelo de utilidad son distintos aspectos. Uno moral y los otros tres son patrimoniales. Pero ¿cuál es el tema acá? ¿Qué pasa con esto de la inteligencia artificial? Que en sí hay que aclararlo de vuelta y mil veces, la inteligencia artificial no es más que un servicio prestado por una empresa que la cual por usarlo y también por pagar por servicios más caros obtiene ingresos. Ella lo que hace es facilitar la obtención de información, pero básicamente el uso de la inteligencia artificial como se usa hoy, incluso las personas que mejor lo usan, es como un Google pero mejor. Es un motor de búsqueda que lo que hace es que con su capacidad de retener información y su capacidad de aprender generativamente, va un poco más allá. Eso es por lo menos la forma en la que se presta el servicio. Obvio, tiene distintas características. Yo estoy hablando en concepto general. Seguro hay mucha gente que ya la llevó más lejos. Yo estoy hablando en concepto general. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en investigaciones, la inteligencia artificial tiene la capacidad de facilitarle un montón a cualquier persona. Por ejemplo, un investigador del CONICET, si tiene que realizar una investigación, tan solo con dar dos clics, el tiempo, el proceso que capaz le llevaba una semana, lo hacen un día. Esa es la facilidad que te da. Y está bueno, pero ¿cuál es el tema acá? El tema es que, por ejemplo, la propiedad intelectual como se regula la mayoría de las veces en casi todos los países igual, tiene condiciones. Por ejemplo, en Argentina, cuando vos querés patentar algo, una de las características es que la patente tiene que ser una invención novedosa y tiene que estar fuera del estado de la técnica. El estado de la técnica hace referencia, es un concepto el cual hace referencia a que ningún profesional de la materia tiene que poder deducir la patente que vos tenés de una forma fácil. ¿Por qué? Porque si no, no es una invención y no es novedosa. El chiste de que una patente sea nueva es que tenga que ser algo que nadie haya descubierto. Si un profesional de la materia lo hace, ya no, no lo puedes patentar porque ya existe en todo el mundo. No es una patente, una marca, ojo. Y por ejemplo, en Argentina, una vez que vos lo dijiste públicamente, por ejemplo, en una entrevista, vos tenés un año para registrarla. Si no, la información que diste públicamente entra en el estado de la técnica y ya perdiste la oportunidad de patentarla. Ahora la pregunta es, si yo le cuento algo a ChatGPT y él guarda mi información en una base de datos, obviamente, de esa empresa, o ChatGPT, o Cloud, o lo que sea, o Gemini, yo le digo una información de algo que quiero patentar y él lo guarda, ¿estoy haciéndolo público o no? Porque está en una base de datos que es de una empresa que presta un servicio. ¿Qué pasa acá? Ahora, si la inteligencia artificial
lo que hace es aprender mediante la información que yo la doy. Y justamente por eso ya entra dentro del estado de la técnica. Porque estoy metiendo mi patente en una base de datos. Y ponele que yo no lo sabía. Y estaba investigando una cura contra una enfermedad y la quiero patentar, porque se puede. Por ejemplo, Pfizer, todas esas fueron patentes. Ya la información es pública. Por ende, entra en el estado de la técnica. Ahí hay un vacío legal. Ahora, te doy otro caso. Supongamos que paso mi patente y se guarda en la base de datos. Y no sé, ¿por qué un juez falló a favor de que la base de datos, que tu chat que presenta una empresa privada es confidencial con vos? Que en realidad no, pero ponele. Supongamos que hay un hackeo a lo que es la inteligencia artificial, que ya pasó, y se filtra tu información, la base de datos. ¿Qué pasa ahí? Eh, ¿La patente se perdió o no? Y ahora el porqué del título. Bien, por ejemplo, en todas las leyes, casi todas las leyes a nivel mundial, de derecho a autor, están ocurriendo el problema de la investigación. Por ejemplo, en Argentina, para vos ser dueño de una propiedad intelectual, de una obra y ser el autor, vos tenés que ser persona humana, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa si una inteligencia artificial conectada hace un descubrimiento? O escribe algo, o genera algo. Y vos me vas a decir, pero es entonces la persona que dio el clic. Y si supongamos que una persona que es dueño de una empresa contrata un montón de un sistema y esa inteligencia artificial descubre algo sin la acción directa del dueño. ¿Quién es el propietario? ¿El dueño o la empresa que presta el servicio? Ya que del otro lado no es que la inteligencia artificial es un robot mágico que aparece o una entidad, es una empresa que presta un servicio. ¿No? Cuando se habla de propiedad, se habla de quién generó o hizo la acción. Supongamos que el dueño de la empresa que paga para tener la inteligencia artificial no hizo absolutamente nada. ¿Quién es el dueño de eso? ¿La empresa que presta la inteligencia artificial o el dueño de la entidad la cual no tocó nada? Bueno, ese es el debate que se está generando ahora en base a la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. ¿Y por qué es el debate de qué es lo que se está trabajando ahora? Porque volvamos a lo mismo. Por ejemplo, vamos a la época de la pandemia. Salió una vacuna para la cura, ¿no? De este COVID. No fue, o sea, la persona, los laboratorios lo primero que hicieron fue patentarlo, porque es todo un negocio. Entonces, si hoy, por ejemplo, no hay una regulación de la creación de una inteligencia artificial en lo que es la propiedad intelectual, ¿no? ¿Cuánto va a faltar para que el dueño de la empresa, porque no es que la propiedad intelectual es gratis, no, gasta luz, gasta agua, gasta un montón, y una empresa está invirtiendo dinero, y va a decir, bueno, pero es una empresa, ¿qué más quiere? Bueno, a fin de cuentas son los dueños del sistema. Ellos en un momento, como son dueños, van a reclamar. Ahora, ¿qué van a hacer ahí? ¿Van a permitir que la inteligencia artificial cree y sea dueña, por ende, de la empresa, o va a ser de dominio público? Yo lamentablemente nunca a lo largo de la historia vi que una empresa sus creaciones la haga gratis. Ese es el punto.